Bueno, entonces muy buen día para todos. Muchas gracias a Natalie por la espera. Valentina, bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. No sin antes hacerles un pequeño introductorio acerca de lo que hemos hecho hasta el momento. Nuestra formación tiene una duración de 48 horas. Esta formación está pues dirigida al proceso de contratación y afiliación a los sistemas de seguridad, ¿cierto? En el trabajo, en el campo laboral. Iniciamos como tal el día 10 de febrero. Sin embargo, el 10 de febrero fue día de alistamiento de plataformas y como tal, las actividades empezaron a desarrollarlas a partir del 11 de febrero, vamos hasta el día 13 de marzo. Esta formación se compone de 4 unidades. La primera unidad la trabajamos hasta el día 16 y a partir del día 17 hasta el día 23 de febrero vamos a trabajar la unidad 2. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante para que ustedes se pongan en contexto, ¿cierto? Saber que la formación virtual tiene una gran facilidad y es que nos permite ponernos al día en el momento que tengamos disponible, ¿verdad? Entonces, la plataforma está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana y vamos a tener un encuentro semanal por cada unidad. ¿Para qué? Pues para poner en contexto la temática y a ustedes se les facilite el desarrollo de las evidencias, puedan también en este tiempo real despejar dudas e inquietudes respecto a lo que está sucediendo con el proceso formativo. Quienes todavía no han enviado la actividad, porque era una sola, la actividad correspondiente a la unidad 1, ¿cierto? Pues todavía estamos a tiempo. Vamos hasta el 13 de marzo. Ahora bien, una advertencia. El día 11 de marzo es la fecha límite para entregar todas las evidencias. Es decir, que si usted no entregó semana a semana, hasta el día 11 de marzo tiene el plazo para entregar todas las evidencias pendientes. Pero ojo, hay una salvedad. Si usted las entregó todas el 11, pues no espere que ese mismo día el instructor se las califique, ¿verdad? Porque pues vemos otras formaciones, hay más compañeros que han enviado sus tareas y a medida que ustedes van enviando, pues vamos evaluando, vamos revisando y si hay algo que mejorar, pues se mejora. En caso tal de enviarlas el 11, pues no habrá ese plazo para poder mejorar la evidencia en caso tal de que no sea la correspondiente a lo que se solicitó. Entonces, invitación especial. Primero, descargamos cronograma de actividades. Segundo, vamos a tener a la mano la guía de aprendizaje. Y tercero, descargar el material de apoyo, ¿cierto? O el material de estudio que está también disponible en la plataforma con la finalidad de que lo podamos leer en el momento que tengamos disponible y luego a través de la guía sabemos cómo desarrollar esa evidencia, qué es lo que tenemos que entregar. Y en el cronograma, pues su nombre lo indica, crono viene de tiempo, ¿cierto? Entonces están establecidas cuáles son las evidencias puntuales que hay que entregar, de qué fecha a qué fecha estamos trabajando cada unidad y cuándo van a ser esos encuentros virtuales y en qué hora estarán programados. Entonces, la invitación es a que tengan estas 3 herramientas a la mano. Siempre que usted haga una formación virtual, lo primero, descargar cronograma de actividades. Segundo, guía de actividades o de orientación pues a cómo debe desarrollar las tareas, cuáles las temáticas que estamos trabajando y el material de estudio pues tenerlo a la mano o por lo menos poderlo visualizar. En el caso de esta formación de contratación, el material está disponible en la web. Para descargarlo debemos acudir al menú, en la parte final del menú del material didáctico, dice descargar. Entonces ahora les muestro por dónde puede ser ese ejercicio. Bien, entonces agradecerles a ustedes por su participación. En la primera unidad lo que hicimos fue trabajar conceptos, qué era el trabajo, cuáles son las normas, ¿cierto?, que rigen la ley laboral en nuestro país. Hablamos específicamente de la ley 100, ¿cierto? Del 93, en la cual pues están especificados todos los procesos para la afiliación. También hablamos de los tipos de contratos, ¿cierto? Y cuáles son las obligaciones del empleador con respecto al tipo de contratación. Entonces, invitación especial a que revisemos ese material.
El día de hoy, pues vamos a tratar cómo es el proceso de afiliación, que es lo que nos va a pedir la evidencia. Entonces voy a compartir con ustedes un pequeño video de por qué a veces es importante que nosotros tengamos en cuenta esas recomendaciones, ¿cierto? Que nos dan en el trabajo. No sé si Natalie o Valentina de pronto tengan a cargo personal, pero a veces nosotros hasta nuestros colaboradores en casa, creemos que como lo voy a tener por días, entonces no pasa nada si no lo afilio, si no tengo en cuenta esos aspectos, ¿vale? Entonces voy a compartir este pequeño video y ustedes me dan sus comentarios, por favor. ¿Estás bien? Perdón, allí ustedes están escuchando. ¿Me confirman, por favor, si lo están visualizando y si están escuchando? Vale, gracias. Bien, entonces vuelvo a compartir. ¿Estás bien? Claro, por eso nadie quería usar la escalera. Pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros. No debía haberme subido. No sé qué estaba pensando. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Nosotros te orientamos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Bueno, este pequeño corto, ¿cierto? Este pequeño corto nos pone en contexto. ¿Qué nos deja? Tu dirección de residencia te está costando caro. Te están pagando 5 veces menos que lo que pagan por el mismo. ¿Qué pudimos visualizar? A pesar de que eso lo tomé de un video de otro país, pero pues no es ajeno al nuestro. Entonces, me gustaría saber qué opina Natalie, qué opina Valentina. Lo pueden hacer a través de voz o lo pueden hacer en el chat como tal, no hay problema. Mientras ustedes me regalan un comentario, por favor, voy a volver entonces aquí a la presentación. Y si fuese usted, Natalie, y es su trabajo, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese hecho allí? Dice Valentina, a veces las empresas no dimensionan la gravedad de no brindar los elementos adecuados. Sí, señora. Y es una obligación. Y no es porque uno sea cansón, es porque un accidente laboral nos puede dejar de por vida, ¿cierto? Con una incapacidad, ¿cierto? Nos puede dejar allí. Pero también a veces nosotros, ¿sí? A pesar de que nos dan los medios, no los usamos. Sí, las hubiera exigido. Es que está dentro de la ley, es lo normal. Pero ¿qué sucede en Colombia cuando exigimos? ¿Qué sucede en nuestro país cuando nosotros exigimos con las empresas? ¿Qué nos dicen? Sí, las empresas no dimensionan la gravedad de no brindar esos elementos, que no hay recursos, ¿cierto? Que colaboremos, pero hombre, ¿cómo nos vamos a exponer? ¿Ve?
Y son riesgos que a veces consideramos que no, venga, esto lo hago así rapidito no, que nos pongamos la camiseta, que colaboremos, sí es cierto, o en su defecto, si nos volvemos canzones, sí, también que hay que dar la milla extra, sí, eso es muy cierto, que nos pongamos la camiseta, que somos una familia, pero resulta que cuando sufrimos el accidente, pues entonces ya no somos ni tan de la familia, ¿cierto? ¿Y por qué usted hizo eso? Si es que es culpa del trabajador porque no utilizó las herramientas, nunca nos informó. Entonces allí es donde nosotros empezamos los unos a echarnos la culpa a los otros. Por eso está esta ley 100, ¿cierto? Que escasamente conocemos que tenemos derecho a la salud y que las EPS funcionan muy mal, pero realmente también viene con su constitución, ¿cierto? Para cuáles son esos deberes que tienen los empleadores, pero también cuáles son los deberes que tenemos como empleados o como colaboradores de una organización. Entonces resulta que una vez conocido nuestro sistema, ¿cierto? Cómo funciona, pues allí es importante que nosotros tengamos claro hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Cuando nosotros iniciamos el proceso, ¿cierto? De convocatoria, pues buscamos un análisis del cargo, hay una preselección del personal, se publica, ellos envían la hoja de vida, ¿cierto? Valoración de los resultados que nosotros tenemos de esas hojas de vida y luego entonces ya con el candidato ya se ha seleccionado, entonces pues pasamos al proceso de contratación y afiliación. Entonces, ¿cuáles son los contratos laborales? Hago un pequeño repaso: contrato a término fijo, a término indefinido, por obra o labor, contrato ocasional, accidental o transitorio. Y estos ocasional, accidental, transitorio, por obra o labor, es donde más a veces violamos ese derecho que tienen nuestros colaboradores, ¿cierto? A ser protegidos y donde también ellos, por no considerarse parte de la organización porque solo están allí por un momento, pues tampoco utilizan los elementos y las herramientas. En Colombia somos muy dados a improvisar, ¿cierto? Fíjese que vamos a cambiar un cable y nos parece fácil hacerlo con las manos. Y si tenemos ahí un atornillador, ya lo vamos zampando. Entonces, ojo con eso. Bien, y por otro lado están los contratos no laborales. Son contratos como en el caso del contrato de aprendizaje del SENA, que gracias a este proceso que viene supliendo también el gobierno y nuestros gobernantes, que está en el Congreso en plena discusión nuevamente, ¿cierto? Pues tiene derecho a todas las garantías legales. Obvio, está prestando un servicio, está prestando un servicio. Y contrato por prestación de servicios, que en este caso es cuando una empresa contrata un asesor, ¿cierto? Por ejemplo, las empresas pequeñas contratan un contador para presentar sus cuentas ante los entes gubernamentales, ¿cierto? Entonces, ante la DIAN tiene que presentar la declaración de renta, el IVA, entonces ellos contratan a un asesor, en este caso es el contador público, ¿cierto? Para que les ayude a diligenciar ese formato y pues les dé su firma porque debe tener la firma de un contador. Entonces ahí estamos hablando del contrato de prestación de servicios. Presto unos servicios que no son los directamente relacionados con la organización, sino a manera de consultoría o de asesoría. Bien, entonces allí se elaboran los contratos y entonces es allí donde tengo que ver, acorde al tipo de contrato, ¿cierto? ¿Cuál es mi obligación? Si tengo un contrato a término fijo o a término indefinido, en este caso, pues tengo que hacer el proceso de afiliación a la ARL, a la EPS, a la Caja de Compensación Familiar y afiliación a riesgos profesionales, perdón. En este caso estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso de afiliación a pensiones, a salud, ¿cierto? A riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, pues esos son los derechos que tienen nuestros colaboradores. Ahora bien, cuando es contrato por obra o por labor, entonces, ¿se cumple o no se cumple? Claro que sí, claro que sí. En todos los casos debe tener afiliación a EPS, a fondo de pensiones, ¿cierto? A caja de compensación familiar y sobre todo, en este caso, a las ARL. Mire que esa ARL
es vital. ¿Por qué? Resulta, y les comento un caso de un allegado, ¿cierto? El señor tiene un negocio donde él es el propietario y a la vez ejecuta la labor, es el mismo trabajador, es propietario y desarrolla la labor, y él lo que hace es ventanas, puertas en hierro, y lo contratan también para hacer toda esta infraestructura de los techos, ¿cierto? Que poner las cerchas, soldarlas. Y resulta que lo contrataron para una casa donde él tenía que ir a hacer este labor, y entonces él contrata por días, ¿cierto? Por días personas para que le colaboren. Bueno, entonces se ha llevado a un señor para que le colaborara en el desarrollo de esa actividad, y resulta que el señor se subió al techo, estaban allá montando toda la infraestructura para después poner las tejas, estaban primero montando la infraestructura, pero pues como colombiano que se respete, siendo siempre improvisadores, ¿cierto? Entonces el señor se subió, no se amarró de ninguna parte, no utilizó elementos de protección, y así como sucedió en el video que iniciamos, el señor se cayó desde el techo de esa casa donde estaban ellos instalando apenas la infraestructura para poner las tejas del techo. Entonces, cuando el señor cae, se lastima, se fractura, y pues, oh sorpresa, ¿a quién le tocó pagar los daños? ¿A quién creen? Era una labor. Un momento, ¿a quién le tocó pagar los daños? El señor lo contrató de manera verbal. En este caso, gracias Natalie, al empleador, sí, señor, al empleador, al señor que lo contrató. Sí, señora, gracias Valentina. Entonces resulta que en ese sentido, pues el señor, una fractura, una caída, y no sabemos las consecuencias más adelante, pues le tocó sacar de su propio bolsillo y casi que, mejor dicho, empeñar su negocio para poderle solventar los gastos en los que incurrió pues la caída de su colaborador. Ah, bueno, es que creemos que por trabajar por horas o por días no hay que hacer el proceso. Sí, hay que hacerlo. Que sí, que es un proceso engorroso, pero por eso yo debo tener o procurar tener un colaborador de tiempo, ¿cierto? De tiempo, de medio tiempo, para tenerlo allí, ¿cierto? Afiliado por lo menos a la ARL, porque es que es vital en estos casos, en estos trabajos ocasionales, donde alguien sufre un accidente y usted como empleador tiene que pagar. Entonces, ojo con eso. Entonces, la importancia de allí, de saber si tienen derecho o no, mire, aquí no lo está diciendo. Y eso no lo estipula porque sí, sino la ley, ¿cierto? Entonces está el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 100. Y entonces, no, que es que yo no sabía, no, eso no es razón para que usted no haya hecho la labor. Bien, en el caso del contrato no laboral, como la prestación por servicios, generalmente lo que hacemos por contrato de prestación de servicios, y ojo, solo puedo contratar por prestación de servicios, y lo establece la norma, aquellos servicios profesionales, de carácter profesional, ¿cierto? En los cuales voy a brindar mis servicios como asesor o como consultor. Eso lo establece la ley. Entonces, ¿qué hace la organización que contrata por prestación de servicios? Afiliar a ese colaborador, ¿cierto? A ese contratista, se le dice así, ese contratista lo debe afiliar a ARL, ¿cierto? A la afiliación a riesgos laborales. La pensión y la salud corre por cuenta de la persona que va a desarrollar esa actividad. Como es un servicio profesional, pues sus salarios deben ser integrales, ¿cierto? En Colombia el salario integral es aquel que cubre, pues obviamente salud, pensión, vacaciones, cesantías, porque su contratación por ser un perfil profesional, pues se supone que es una persona que no pertenece a la organización, pero que brinda asesorías. Entonces tiene el derecho de estar contratado en varias organizaciones, ¿cierto? Por contrato de prestación de servicios. Ojo, generalmente está enfocado a personas que tienen un nivel profesional, ¿cierto?
convalidado, y por otro lado que prestan una asesoría, una consultoría a las organizaciones. En Colombia, desafortunadamente, se aprovecharon de este tipo de contratación para emplear, por ejemplo, a un vendedor, ¿sí? Y no debe ser así, porque el señor que vende se le llama el asesor comercial hoy en día, ¿cierto? Al asesor comercial yo no lo puedo contratar porque, uno, le estoy pagando sobre el salario mínimo legal. Y si usted paga sobre el salario mínimo legal, no puede violar ese derecho que él tiene a ARL, EPS, Fondo de Pensiones y a la Caja de Compensación Familiar. ¿Listo? Anteriormente en el SENA, el contrato de aprendizaje para los chicos era afiliación a ARL por parte de la empresa y a la EPS, es decir, al sistema de salud, ¿no? Hoy en día esta persona tiene derecho, ¿cierto? Por contrato de aprendizaje, tiene derecho a todo el proceso de afiliación. Entonces, importante tenerlo aquí también a la mano para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Ahora bien, voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O todo está claro? ¿Preguntas hasta el momento? Ok, gracias Natalie, gracias Valentina, todo está claro. Ok. Bien, entonces vuelvo a compartir mi pantalla para llevarlos un momento a la plataforma. ¿Listo? Entonces quiero escribir aquí en el chat, les voy a escribir la dirección de Sayuna, ¿cierto? Para que ustedes la tengan en cuenta a la hora de ingresar. Podemos ingresar por Sayuna directamente a la plataforma para no dar la vuelta por Sena Sofía. Entonces, con el mismo usuario y contraseña, ahí en el chat les comparto la dirección, ¿cierto? Entramos directamente a Sayuna, ¿sí? Y cuando entramos a Sayuna, entonces ella nos va a mostrar cuáles son los cursos en los que estamos inscritos. Le damos clic, permítame un momento, aquí voy a hacer el ejercicio para que lo vean, hago este breve repaso. ¿Cierto? El mismo usuario y contraseña con el que nosotros ingresamos a Sena Sofía, podemos entrar a Sayuna, ¿cierto? Allí entramos y mire, me va a mostrar los cursos. En este caso, pues yo soy el instructor, me está mostrando los cursos que tengo a cargo, ¿sí? Y a ustedes pues les mostrará en qué cursos o en qué formaciones están inscritos. Bien, entonces aquí voy a ingresar al material de estudio. ¿Dónde lo consigo? Panel de navegación. Me voy al panel de navegación y allí voy a encontrar, permítanme un momento, voy a colapsar aquí la página. Me digo colapsar, ¿cierto? Y entonces él me muestra en breve todo el menú de herramientas que tengo como para poder desarrollar esas actividades. Bien, entonces, ¿qué encuentro aquí? La actividad de aprendizaje, miren, aquí está, actividad de aprendizaje, guía. Allí le doy clic. Mire, me muestra el componente de la guía de aprendizaje y el componente formativo. Cuando le doy clic en el componente formativo, pues él me abre, ¿cierto? Donde puedo yo encontrar la información de la que les estoy hablando. Mire, aquí entonces vamos a irnos específicamente al numeral 3. En el numeral 3 vamos a hablar de la afiliación, cómo es el proceso, el tipo de contrato, ¿cierto? Mire, aquí me está mostrando afiliación que debe hacer la empresa, nota aclaratoria. Fíjese que la afiliación a la administradora de riesgos la debe de hacer el contratante, ¿cierto? 24 horas antes de que ingrese su colaborador. Y esto es de vital importancia. Ah, que es que hoy es su primer día. No, porque antes de que él ingrese a prestarme sus servicios, ¿cierto? Ese colaborador ya debe estar afiliado a la administradora de riesgo laboral. Entonces se hace 24 horas antes de su ingreso. Ese es el requisito y en todos, para todo tipo de contrato. ¿Listo? Entonces tenerlo en cuenta. Mire, la ley 100 del 93 lo dispone. Bien, entonces dice que dispone en la página web de la Función Pública del Gobierno, ¿cierto? Este contenido que está aquí en este resumen. Bien, entonces voy a pasar aquí a la afiliación a ARL porque le está mostrando, ¿cierto? Cuáles son
esas administradoras de riesgos laborales más conocidas en Colombia. Entonces tenemos Colmena, Mafre, Colpatria, Positiva, Seguro, La Equidad, ¿cierto? Y ahí le da los enlaces para ingresar, pero también le dice cuál es la afiliación a la entidad promotora de salud. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cierto? Acudir al portal web, al asesor de la EPS, los datos de afiliación, ¿cierto? Usted elige cuál es la EPS y cuáles son esos lineamientos de ingreso. Sin embargo, la página del ministerio, ya voy para allá, ¿cuáles son las EPS más reconocidas en el país en este momento? Pues tenemos Sanita, Sura, Nueva EPS, que estamos con bastantes problemas, ¿cierto? A nivel de administración. Está la caja de compensación familiar, que también está CAFAN, compensar con subsidio, ¿sí? Antes era con familiar, en algunos sitios, bueno, entonces están los diferentes lugares a los cuales debe estar afiliado. Y por otro lado, entonces está el ingreso a los portales, que va a ser una de las tareas. ¿Cuáles son esos portales en los cuales ustedes pueden ingresar a hacer los procesos de afiliación? Estos son los fondos de pensiones, ¿cierto? Más reconocidos o que en este momento pues están más reconocidos en el país, Colpensiones, Colfondos, Fondo Nacional del Ahorro, Porvenir. ¿Y cuál es el proceso de afiliación? Aquí. Entonces, reciben documentos, ¿cierto? Hacemos el diligenciamiento físico o en plataformas y viene el proceso de afiliación. En este caso, pues esto lo hace la organización, ¿cierto? Está obligada a hacer este proceso. Como usted se supone ya viene, en algunos casos ya viene con un proceso de afiliación por lo menos a salud, pues usted decide si desea continuar en ese sistema o si la empresa lo puede cambiar. Es usted el que autoriza como colaborador. Bien, entonces, ¿cuál es el documento para contratación y hacer las afiliaciones? Pues le están pidiendo los documentos de identidad, los certificados de estudio, por eso la importancia, ¿cierto? De tener los papeles al día, libreta militar, ¿cierto? Las certificaciones laborales, todo eso que usted agregó en su hoja de vida, pues se requiere precisamente para hacer el proceso. ¿Listo? Entonces, esa hoja de vida debe estar actualizada, los certificados que pertenece a un fondo de pensión, perdón, a un sistema de salud, a cuál EPS pertenece, a qué fondo de pensiones, a qué fondo de cesantías si los tiene, cuenta bancaria, porque hoy en día todo se hace a través de la bancarización y obviamente no lo puedo pagar por cheque como se hacía anteriormente, ¿cierto? Entonces, cuando estoy dentro del ejercicio y dentro del lineamiento legal, pues lo debo hacer a través de la banca, ¿listo? Y en este caso, cuando hay un requisito, pues para ejercer, ¿cierto? Algunas profesiones, algunas labores requieren de tener un certificado de vacunas, pues lo debe tener a la mano, ¿cierto? Especialmente cuando se trabaja con los sistemas de salud, pues nos exigen mucho estos certificados de vacunas, ¿bien? Y por otro lado, cursos especiales cuando se requieren para determinado cargo, ¿cierto? Entonces, es que yo soy tecnóloga en talento humano, ¿sí? Pero resulta que yo necesito, como empresa, necesito un tecnólogo en gestión del talento humano, pero que tenga un estudio o una competencia en salud y seguridad en el trabajo. Entonces, muy seguramente, pues va a pedirle que haya hecho un curso, ¿cierto? La certificación de un curso de 90 horas, de 40 horas, de 120 horas, ¿cierto? Para desarrollar esta actividad dentro de la empresa. Entonces, importante tenerlo claro aquí. Voy a pasar, ustedes están visualizando la pantalla, ¿verdad? Bueno, voy a pasar aquí un momento a esta página y es la página de mi seguridad social, ¿cierto? Allí es donde debo hacer el proceso
de inscripción de mis colaboradores. Les voy a copiar también en el chat, les voy a copiar esa dirección para que ustedes la tengan en cuenta y pues me gustaría también que la exploren, ¿cierto? Para que ustedes allí sepan cómo se hace el proceso. Mire que yo ahí puedo consultar mi estado de afiliación a salud, cómo estoy, ¿cierto? Puedo hacer traslado a la EPS. Esta página es del Ministerio de Seguridad Social, por eso tiene el .gov.co, ¿cierto? Gobierno de Colombia. Entonces resulta que allí está el trámite, o sea, el portal para hacer los trámites. Entonces, ¿cómo puedo registrarme? ¿Cierto? En caso de no estar registrado, si he sido empleado y si la organización ha sido juiciosa, me ha hecho el debido registro. Si no, pues lo puedo hacer de manera personal, ¿cierto? Pero aquí están los centros de ayuda, ¿cierto? Están los tutoriales, las infografías, ¿cierto? Vamos a darle clic aquí, que me ayuda también a mirar cómo es el proceso de afiliación. Mira, afiliación, infografía de términos sobre el Sistema General de Seguridad Social, en salud, infografía en términos sobre el sistema de riesgos laborales. Yo quiero mirar la infografía para hacer el proceso de afiliación de un colaborador a... Ay, caramba, se cayó la plataforma. Entonces, allí voy a encontrar la información necesaria. En este momento no está funcionando. Pero voy a encontrar la información necesaria, ¿cierto? Para poder acceder allí. Si no la encuentro allí, pues entonces voy a hacer aquí las funcionalidades del sistema. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar aquí, voy a consultar el estado, ¿cierto? Quiero consultar el estado, voy al portal del ciudadano, ¿cierto? Entonces me va a pedir los datos, ¿sí? En este caso, si estoy afiliada, me pide mis datos, mi contraseña, ¿cierto? Para entrar a consultar si realmente estoy afiliado o no. Bien, entonces es importante que ustedes sepan que hay una página, ¿cierto? Del ministerio en el cual ustedes deben de estar inscritos si son colaboradores como tal. Entonces, la invitación a explorar, mira, aquí están los centros de ayuda, ¿cierto? Con los tutoriales respectivos, pues a cada uno de los procesos. Bien, entonces la invitación es a que ustedes consulten la página como tal, ¿sí? Para que puedan pues acceder a este proceso como tal. Preguntas hasta el momento. ¿Qué debemos hacer en nuestra segunda unidad? Hasta ahí preguntas. Valentina, Natalie. ¿No hay preguntas? Ok. Vale, muchas gracias, Natalie. Gracias, Valentina. Entonces, ¿cuál es la actividad que debemos hacer o desarrollar según nuestra guía de aprendizaje? Entonces voy a buscar, ¿cierto? En esa guía de aprendizaje, la actividad correspondiente a la 2. Mira, aquí está la actividad AA1, actividad de aprendizaje 1, fue la que debieron haber desarrollado, ¿cierto? En la primera unidad. Entonces ahí me dice que debo hacer una presentación interactiva sobre los tipos de contratación que existen y que puedo usar este tipo de herramientas, Canva, Genial y Prezi, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para desarrollar de manera gráfica esa actividad. Sin embargo, ya pasamos a la actividad 2, en donde me dice cómo realizar el proceso de vinculación de un candidato según normativa. Aquí es donde muchos tienen una confusión. ¿Qué ha pasado? Que aquí dice que es un caso, ¿cierto? Entonces dice que aquí busquemos un caso y presentemos un informe acerca de un caso de contratación. Pero ojo, no estamos proponiendo el caso. Ustedes son los que van a proponer un caso, ya sea un caso personal, algo que ustedes conocen o lo pueden buscar en la web, no hay problema. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que aquí es realizar el proceso de vinculación laboral de un candidato según la norma y las políticas. Entonces, en ese informe, ¿ustedes qué van a contar? Pepito Pérez va a desarrollar la actividad de
pongámosle que, ¿qué ponemos a hacer a Pepito Pérez? Digamos que va a hacer el proceso de seguridad, guarda de seguridad, ¿cierto? De la empresa. Entonces, Pepito Pérez, ¿bajo qué contrato lo voy a vincular? ¿Qué tipo de contrato? Entonces, digamos que a término fijo, ¿cierto? Como es término fijo, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Qué documentos le voy a pedir? ¿Cómo se hizo el proceso y cómo lo vinculo, ¿cierto? ¿Cómo lo vinculo a la organización? ¿Qué trámites y qué documentos debo hacer para afiliar a Pepito Pérez? ¿Cierto? Ah, entonces allí estoy contando, ¿cierto? Que voy a hacer ese proceso de vinculación laboral. ¿Sí? Entonces me está diciendo, elabore un informe en Word teniendo en cuenta normas APA, por favor, que tenga una portada que me diga quién hizo ese trabajo. No requiero que sean 10 hojas, 20 hojas, no, si se le van 2 hojas, no hay problema, todo es que esté claro el proceso que usted hizo o debe de ser, ¿cierto? O debe de hacer para vincular a esa persona a la empresa y cómo es el proceso de afiliación. ¿Listo? Y en la segunda evidencia, porque son dos evidencias en la unidad 2, nos está pidiendo dos evidencias. La primera, el informe de cómo hago una vinculación. Y la segunda, un mapa conceptual sobre los mecanismos de afiliación, que es lo que estuvimos mirando en plataforma. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo accedo? Entonces, por ejemplo, si voy a afiliarlo a ARL, ¿a qué página puedo acudir y cómo es el proceso? Si yo afilio a EPS, ¿cómo es el proceso para afiliar un colaborador a EPS? Si yo voy a afiliar a ARL, ¿cómo es el proceso para afiliación a ARL? Y cómo es el proceso para afiliarlo a una caja de compensación familiar. ¿Listo? Son los mecanismos que utilizo. Pueden ser sistemas manuales o automatizados. ¿Cuáles son los automatizados? Como las páginas que ellos tienen disponible para hacer el proceso y no desplazarse hasta la oficina para afiliar a un colaborador. Bien, entonces, ¿cuál es la invitación? Por favor, revisen el material de estudio. Primero que todo, revisen ese material de estudio. Ahí está muy claro qué se debe hacer. ¿Ve? Entonces, la invitación a que revisen el punto en el numeral 3, ¿cierto? De este primer material, de este primer componente. Entonces, ahí está el paso a paso en cada uno, en ARL, en pensiones, en salud y en cajas de compensación familiar, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo es el proceso de afiliación a cada una de ellas? A ARL, a EPS, a fondo de pensiones y a cajas de compensación familiar. Eso es lo que me pide el mapa conceptual. ¿Listo? Entonces le agregamos ahí los enlaces. Si ustedes los consultan, pues copien los enlaces. Por ejemplo, aquí, si voy a entrar al portal de Colpensiones, mire, aquí estoy en Colpensiones, ¿ve? Y cómo es el proceso, ¿vale? Entonces, la invitación es a que ustedes revisen cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Qué me pide? ¿Cuál voy a tomar? ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, voy a hablar del fondo de pensiones. Entonces, para el fondo de pensiones, mire, existen estas. ¿Y cuáles son sus portales? Entonces, copio las páginas web de lo que debo hacer allí. Bien, entonces no sé si hay preguntas con respecto a las evidencias que debemos presentar. Yo les comparto mi número de WhatsApp 321-277-7471 con el fin, con el fin de que ustedes se puedan comunicar conmigo, ¿cierto? De manera más directa, de lunes a viernes en horario de oficina, por favor. Y entonces allí me escriben con nombre completo, ¿cierto? Nombre completo o su nombre y a qué formación pertenece. Cuando abrí plataforma, ustedes se dieron cuenta que tengo otras titulaciones a cargo y entonces me es muy difícil que me diga, habla con Valentina, es que quiero saber de la unidad 2 la evidencia. Y yo me quedo, bueno, Valentina, Valentina, ¿de qué formación será? ¿Será de contratación? ¿Será de servicio al cliente? ¿O será de un técnico? ¿O será de un tecnólogo virtual? Entonces yo quedo ahí perdida, ¿vale? Entonces les invito, por favor, a que me escriban de manera clara nombre y si tienen el número de la ficha o el nombre de la formación,
lo escriben allí, por favor, y cuál es su inquietud. ¿Listo? 321-277-7471. Sí, Valentina, el informe es un paso a paso de cómo usted, siendo parte de la oficina de contratación, hace el proceso, el debido proceso. Entonces, por eso les ponía el ejemplo de Pepito Pérez. Entonces, Pepito Pérez va a desarrollar la función de guarda de seguridad en la empresa XY. Entonces, ¿cuál es el proceso de afiliación? Entonces, lo primero, de contratación, perdón, de contratación. Entonces, lo primero que hago es definir qué contrato le voy a establecer. Entonces, lo voy a contratar a término fijo. Entonces, Pepito Pérez inicia sus labores el 1 de enero y termina el 30 de noviembre. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, como es a término fijo, ¿cuáles son las obligaciones? Entonces, la empresa lo debe afiliar a salud, a pensión, a riesgos y a caja de compensación familiar, ¿cierto? En este caso, entonces, describe el proceso de cómo se va a contratar, cómo hace para vincular. Entonces, recuerden que en el caso de ARL, por ejemplo, Pepito Pérez debe ser vinculado 24 horas antes de que él ingrese. O sea que si él iba a ingresar el 1 de enero, ¿cuándo lo tenía que haber afiliado? El 30, Lo que hablamos. Dime, Valentina, el 31. el 31 de diciembre. Entonces, como yo sé que el 31 de diciembre, pues no es válido, entonces muy seguramente no voy a empezar con Pepito Pérez a partir del 1, ¿cierto? Sino a partir, por ejemplo, del 3, porque el día hábil laboral en Colombia viene siendo el 2 de enero, ¿cierto? Entonces, el 2 de enero lo estoy afiliando y él va a empezar, su fecha de inicio sería el 3, porque yo lo debo, como dice Natalia aquí, afiliarlo 24 horas antes. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ahí es tener claro el proceso de contratación. Ese es el primer informe, Valentina. El paso a paso, sí, señora, de cómo afiliar a un colaborador, con un ejemplo. Y en la evidencia número 2 es un mapa conceptual o pueden hacerlo como un mapa mental, como a ustedes se les facilite. Mapa conceptual, pues que obviamente va con conceptos, ¿cierto? Y tiene un orden de arriba hacia abajo, vertical o horizontal. En el caso del mapa mental, pues yo sí lo puedo distribuir. Hay un centro que es la información y pues puedo distribuir alrededor de esa información central, pues todos los conceptos relacionados. ¿De qué es? Muchos me han preguntado a través del foro si esa actividad, esa segunda actividad, no es igual a la primera que es la presentación. No, resulta que en la presentación ustedes me hablaron era de los tipos de contratos o de tipos de contratación que existen y mencionan obviamente los derechos que ellos tienen a ARL, a EPS, a fondo de pensión, perdón, sí, a fondo de pensiones y a caja de compensación familiar. Pero en este ejercicio del mapa mental únicamente nos vamos a ir a los procesos de afiliación a estos casos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de afiliación que existen, ¿cierto? Para afiliar un colaborador a EPS, es decir, a salud. ¿Cuáles son los mecanismos de afiliación para afiliarlo a pensiones, a un fondo de pensiones, a una ARL y a una caja de compensación familiar? Es de los mecanismos, más no vamos a hablar de la contratación. ¿Listo? No sé si ahí ya les queda más claro con respecto al desarrollo de la evidencia número 2. Gracias, Natalie. Ok, para Valentina, si hay preguntas, aprovechemos. Exacto, sí, señora. La documentación que se requiere para afiliarlo a EPS, ¿cierto? Y cuáles serían esos enlaces. Entonces los relacionamos ahí, los enlaces que nos da por lo menos el material de estudio, nos dio unos enlaces, entonces copió www.colpensiones, ejemplo, ¿sí? Para hacer el proceso, ok. Ujú. Sí, señora, bastante sencillo. Entonces, fíjense que esta formación no es tan difícil. Si estamos atrasados, entonces
hay posibilidades de seguirnos actualizando. Eso es lo que sí les recomiendo es no dejar acumular al final, porque pues al final se nos acumulan todas las evidencias y entonces ya nos volvemos un 8 y no voy a tener tiempo. Entonces, mire que si ustedes son juiciositas, en un día sacan la actividad de lo que vamos a hablar en toda la semana. Por eso les digo, hasta el lunes 23 estamos haciendo el recorrido, ¿cierto? Por la unidad 2. Entonces, yo hago esta socialización, ustedes a través del foro de dudas e inquietudes, si tienen alguna duda, me escriben. Les acabo de dar mi número vía WhatsApp para hacerlo de manera más directa, ¿cierto? Aprovechando estas redes sociales, pues saquémosle provecho para podernos comunicar y pues allí también ustedes resuelven dudas, inquietudes, ¿listo? Entonces, horario de oficina de lunes a viernes, me escriben en WhatsApp con nombre y a qué formación pertenece y la inquietud puede ser de voz, me deja su mensaje de voz o lo hace escrito, yo voy a estar ahí disponible, ¿ok? No sé si habrán más preguntas. Recuerdan mi nombre, Edna Margarita Tinoco Rivera, soy su instructor, orientador de esta formación virtual y pues quedo atenta a sus dudas e inquietudes. Vale, Natalie, gracias. Valentina logró despejar todas las dudas. Listo. Entonces quedo atenta. ¿Listo? Entonces tenemos plazo hasta el 23 para hacer esas dos evidencias de la unidad 2. Y si tienen pendiente la 1, pues también. Vale, Valentina, para eso estamos, ¿ok? Bien, entonces agradezco a Valentina, agradezco a Natalie por su espera, por estar aquí, sacar un espacio de su tiempo para actualizar y pues quedo entonces atenta a sus dudas e inquietudes a través del foro de dudas o podemos hacerlo a través del chat, que es medio WhatsApp. El correo, bueno, como no está afiliado a la plataforma tan directo, entonces yo entro, reviso correo, pero pues tengo que estar más en plataforma. Entonces, les agradezco que lo hagamos a través del chat, ¿cierto? O del foro de dudas e inquietudes. Con eso también en el foro de dudas e inquietudes vamos despejando y pues les sirve a otros compañeros también para podernos orientar. Si ustedes pueden orientar a otro compañero que está en el foro de dudas e inquietudes y ustedes tienen clara la información, no hay problema. Para eso es, para hacer un trabajo colaborativo, ¿ok? Bien, entonces no siendo más, me despido. Muchas gracias Valentina, muchas gracias Natalie y pues nos veremos entonces Dios mediante en la próxima sesión. Feliz día.